quiere ayudar, entonces vamos a tener que hacerlo así. Ahorita seguramente el colega que nos ayuda con el audio nos ayudará, pero les damos la bienvenida a todas y todos, qué bueno que vinieron. Estamos presentando el segundo informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México. Son cifras importantes del sentir de la ciudadanía respecto a qué, respecto a la confianza en las instituciones, la confianza interpersonal, conocimiento político y valores quizás también de la ciudadanía de la Ciudad de México. Este es un esfuerzo institucional que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aquí agradecemos mucho la presencia de la consejera Carolina del Ángel, del consejero Mauricio Huesca, y bueno, además nos acompaña la doctora Laura Valencia, que es de aquí de casa, la doctora Daniela Castillo, que es de aquí de casa, y va en unos momentos más a integrar la maestra Diana Sánchez, que es profesora investigadora de tiempo completo de Iztapalapa, donde les esperamos cuando hagan una movilidad, por supuesto. Este es un documento muy interesante porque son insumos, datos de primera mano de ustedes, a quienes les interese este tipo de cuestiones, van a poder ocupar para sus investigaciones, para su tesina, etcétera, etcétera. Y por eso es importante que lo conozcan, que lo tengan. Esos eventos son para ustedes, colegas, aprovéchenlos. Y bueno, pues le doy la bienvenida otra vez al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le agradezco mucho a Juan Xochimilco por abrirnos las puertas de esta casa de por sí abierta al tiempo, y vamos a iniciar con unas palabras, una reflexión de la consejera Carolina del Ángel, que es presidenta de la Comisión de Educación Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera Caro, en Iztapalapa no había agua, pero aquí no hay audio, entonces unas por otras, pero se lo paso por si llega a servir. Muchas gracias, Toño. La verdad es que creo que mis decibeles solitos no están en el micrófono, pero seguramente la grabación sí. Entonces, pues primero, nada que pues agradecer a la UAM. Entendemos, no es un tema, bueno, los cables, los alambres salen del alcance a veces de las necesidades, pero lo importante es que estén aquí ustedes. Es la segunda oportunidad que este documento lo presentamos en esta casa de estudios, primero en Iztapalapa, ahora aquí en Xochimilco. Ya me está gustando esto de la UAM, la verdad es que muchas gracias por la invitación, gracias por la apertura, y reitero, gracias a quienes están aquí, el alumnado de esta universidad, y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. También pues mi agradecimiento a las autoridades de esta emblemática institución por abrir las puertas al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues para presentar este documento que nos congrega el día de hoy. Como ya bien lo decía el doctor Antonio, es pues el segundo informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México, elaborado con datos obtenidos en el año 2022. Es el segundo, el primero lo hicimos en 2017. Entonces, este documento lo que hace es pues aparte de presentar datos bien valiosos y bien importantes para cualquier persona interesada en la academia, en la investigación, en los números, en la cultura cívica, también hace un comparativo con los resultados obtenidos en ese primer documento. En este se hace evidencia del esfuerzo institucional que el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó para ofrecer a los habitantes de la Ciudad de México, y como les decía a las personas estudiosas de este tema, un panorama muy cercano del estado que guarda la cultura cívica en nuestra capital, y pues todo ello a partir de un análisis de componentes fundamentales como lo son la cultura política democrática y la cultura de la legalidad. Y en ese sentido, pues la verdad es que sí estoy convencida de que no hay un mejor espacio para hacer estas presentaciones que ante auditorios como este, ante la comunidad universitaria que siempre está ávida de conocimiento y que además tienen un ánimo crítico muy del estudiantado, pero también muy de las juventudes. Entonces, pues reitero el agradecimiento a ustedes. Quiero decir que este informe fue elaborado buscando un robustecimiento metodológico con no solo metodológico, sino teóricamente también, ¿no? Y en ese sentido, pues esperamos que la información vertida en este documento
les sirva como un insumo para su labor académica, pero también para profundizar y analizar los resultados que en él se presentan. Estamos ya en el desarrollo de un gran proceso electoral en la ciudad y en el país, y me parece que el conocer lo que la ciudadanía piensa de su cultura es importante también para tener un voto informado, para que ustedes, universitarias, universitarios, que estoy convencida todos votan, o al menos están en edad de hacerlo, pues que tengan ese interés por participar democráticamente todos los días con esta cultura de la democracia y con esta cultura de la legalidad, pero sin olvidar que nuestras voces en la toma de decisiones al momento de elegir a las personas que nos gobernarán, pues se realiza el día de la jornada electoral, sí, pero también implica esta cultura de la democracia que conozcamos elementos que nos permitan a ejercer un voto razonado, un voto en conciencia, y que sepamos que a quien le estamos dando esa confianza del voto nos representa en nuestra forma de pensar y en nuestra visión que queremos de una ciudad y de un país. Les decía que este documento hace una comparación con los datos obtenidos en el Informe de Cultura Cívica 2017, analizando la evolución en los comportamientos que a lo largo de 5 años ha presentado la ciudadanía que habita esta capital, lapso que ha sido rico en acontecimientos políticos y sociales. Importante decir que esto se realizó, los cuestionamientos a la ciudadanía, yo digo en pandemia, nos dicen pospandemia, bueno, fue 2022, cuando todavía esta ciudad estaba inmersa entre salir o no, mental y físicamente, de una situación mundial compleja, y que definitivamente se verá reflejado en los resultados. Muchos de ellos para bien. Yo no me voy a meter mucho a los números, lo voy a dejar a quienes son ponentes, pero así de manera muy rápida decirles que uno de los datos que para mí es más significativo es que entre quienes consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pasó del 44% en 2017 al 60% en 2022. Subió la cantidad de personas que consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno. Y en el mismo sentido, una disminución de 8 puntos porcentuales entre quienes preferirían a un gobierno autoritario, que pasó del 25% en 2017 al 17% en el año 2022. Lo que va en sentido contrario al incremento de 10 puntos porcentuales que a nivel nacional reportó el Latinobarómetro en el mismo periodo. Eso hace una diferencia clara de lo que es la ciudadanía de esta capital. Traigo más datos aquí numéricos, pero estoy convencida que mi colega Huesca los va a manejar mejor, porque además me encanta, él pone ejemplos muy claros para no solo dejarlo en la frialdad de los números, sino para meterle también pues este tono propio de las ciencias sociales, como no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, y el cómo lo podemos ver con mucha claridad en nuestro actuar cotidiano. Y bueno, pues por último, yo quiero agradecer a nuestros excelentes ponentes su disposición para conocer este informe. Ya lo analizaron, lo revisaron, y darse el tiempo para ahondar en sus comentarios, en la información vertida en el documento. Gracias por esa generosidad. Y pues bueno, reiterar agradecimiento a ustedes y por supuesto a esta universidad. Muchas gracias, espero que los datos que vayan a escuchar les sean de su interés, conozcan el documento, léanlo, aquí lo tenemos físico, pero también para quienes nos están escuchando en las redes, que sepan que es descargable a partir de la biblioteca digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No me alargo más, doctor Antonio, le regreso el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. A mí me pasaron estos papeles donde vienen las semblanzas, gracias por el audio, donde vienen las semblanzas de las personas que estamos aquí sentadas, pero me voy a permitir no leerlos porque afortunadamente tengo el gusto de conocerles a todas y a todos. Y la primera persona que nos va a compartir una reflexión es el consejero Mauricio Huesca. Yo le decía el otro día al consejero que yo tengo una sudadera que dice WAM,
y si me pongo en el espejo dice Mau, y eso es por una forma de darle la bienvenida a un hombre que además estos 7 años como consejero ha apostado por la democracia, pero además por las juventudes, porque es un hombre muy comprometido. Van a darse cuenta, es uno de los mejores abogados en materia electoral, un gran amigo también, y además con esa apertura para, pues la democracia es cambiante, entonces también las instituciones tienen que transformarse, y yo creo que Mauricio y la consejera Carolina son de esas personas que creen en esos cambios. Antes no veíamos a las colegas mujeres en las democracias, ni a las personas de la comunidad LGBTIQ+, pueblos originarios o naciones originarias, naciones mexicanas, afro, y bueno, pues este instituto se ha nutrido mucho de personalidades como la consejera Carolina y el consejero Mauricio, y Mauricio, pues todos tuyos y todas tuyas. Gracias, Antonio. Pues buenos días a todas y a todos. Primero, pues agradecer. Pues sí, ahí va. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto siempre estar en este tipo de foros con las juventudes para poder pues reflexionar acerca de la información que genera el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, que una de las grandes pues prioridades que tiene esta institución pues es nuevamente reconstruir el tejido social, construir ciudadanía, y pues una de las formas más efectivas de la reconstrucción del tejido social y poder volver a reencontrarnos como ciudadanía es a partir de las juventudes que todavía no tienen estos pensamientos aquilosados respecto de cómo tiene que ser la vida y cómo tiene que ser la sociedad, sino que pues ustedes tienen una visión muy distinta, fresca, novedosa, creativa, de cómo ver la percepción de la ciudadanía, y por eso es importante, pues al menos, no sé si espantarles o darles información relevante, pero para que tomen las mejores opciones para sus carreras, su vida, la proyección de cómo quieren construir ciudadanía también todos ustedes. Y también no quiero pasar la oportunidad para agradecer desde luego a las autoridades de la UAM Xochimilco aquí presentes, desde luego a la doctora Daniela Castillo por la invitación que me formuló para participar en este evento. Desde luego, perdón, se me olvidó, ahorita me acabo de presentar, doctora, pero... La doctora Laura Valencia. Laura Valencia, perdónenme, muchas gracias, quien coordina el doctorado acá, y pues felicitarla también por esta coordinación del doctorado. Creo que es muy importante siempre este tipo de incentivar este tipo de promociones de eventos para que la investigación de los doctorados también puedan tener pues información pública que los institutos y la Ciudad de México invierte, para que puedan también a partir de estos esquemas pues poder delinear líneas de investigación hacia cómo puede estar la ciudadanía mejorando o empeorando y qué se necesita hacer para intervenir. Y desde luego a Toño Carrera, pues doctor, muchas gracias siempre por tu generosidad y tus palabras y tu amistad, desde luego, y finalmente pues a mi colega del Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la consejera Cornelia Lanque, con quien pues siempre hemos pues tenido esta complicidad para poder llevar a cabo proyectos importantes de educación cívica. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría comentar en los pocos minutos que restan para mi intervención, comentarles que bueno, pues no es algo digamos secreto, el tema de la descomposición del tejido social que hemos tenido en los últimos años, en una descomposición del tejido social en la cual estamos rumbo a unas elecciones que si bien siempre se dice que son las más importantes y las más grandes del país, siempre seguirán siendo, porque el padrón en términos numéricos siempre seguirá avanzando. No hay una forma en que nos quedemos estancados, al menos en proyección estadística en los próximos años seguiremos creciendo como país en números reales, y por tanto pues siempre habrá elecciones grandes para llevar a cabo. En este proceso electoral pues habrá renovación en los 32 estados del país, además de las elecciones federales, en un escenario en el cual pues la violencia en nuestro país desafortunadamente está muy normalizada. En la situación de preocupación por el otro, de la otredad, pues también ya son cifras que no nos escandalizan, o pues que ya nada más nos vemos como estadísticas y no profundizamos en lo doloroso que puede ser como sociedad perder ciertos valores de impacto, valores de preocupación, valores de pues, sorprendernos de las situaciones que ocurren, los asesinatos de los recientes chicos levantados en Guanajuato, pues en las mismas escuelas, cuando saliendo de la escuela pues se golpean niñas y niños, también la no muy lejana muerte de una chica de una secundaria que es golpeada por unas compañeras con una piedra en la cabeza,
recientemente también en este año, si no mal recuerdo, fue el tema del Estadio Corregidora, también en Querétaro, cuando hubo un tumulto de violencia. Y la verdad es que vamos de violencia en violencia, y ya no estoy hablando de una violencia producto del crimen organizado, que ya de suyo pues tiene un estudio aparte, sino estoy hablando ya de la violencia entre las personas civiles que convivimos el día a día. Seguramente pues más de una ocasión al mes les toca ver en el transporte público, en la calle, en los comercios, cómo las personas ya son poco tolerantes a las diferencias, y esta intolerancia a la diferencia pues no se arregla ya desafortunadamente con diálogo, ya no se replantea que la diferencia no es diferencia, sino que es diversidad, y que la diversidad nos hace más plurales como sociedad y nos enriquece como cultura, sino que la diferencia se ve como algo antagónico a nuestros pensamientos, y que hay que erradicar, y pues de ahí surgen muchos discursos como crímenes, discursos de odio, que muchas veces terminan en crímenes de odio, y desafortunadamente pues hay grupos vulnerables, pues unos más afectados que otros, las mujeres, desde luego, en un país en el que cada 4 horas matan a una mujer en nuestro país, y por el solo hecho de ser mujer. Entonces, cuando hablamos de esto, pues creo que es importante situarnos en dónde estamos como fotografía, como sociedad, porque pues no solamente es decir, ay, volvieron a matar a alguien, ay, hay desaparecidos, hay levantones, hay violencias en las escuelas, no, pues hay que ver cómo estamos realmente como sociedad, cuáles son estos valores que en algún momento en el pacto social que hicimos como sociedad decidimos todas y todos ceder cierto nivel de nuestras libertades, de nuestra legítima defensa a un ente, digamos, ficticio llamado Estado, para que este Estado garantice ciertas cuestiones de vida, ¿no? Cuestiones de pues una convivencia pacífica, seguridad en nuestra propiedad, en nuestros bienes privados, en nuestra familia, en nuestra integridad física. Entonces es muy importante pues saber cómo como sociedad pues estamos evolucionando o involucionando, para a partir de ahí pues tomar medidas ya muy concretas. Y este informe de cultura cívica, ya lo decía el doctor Carrera, y al rato también pues, la doctora García, también ya me tocó escucharla en Guam, Iztapalapa, y trae un enfoque interseccional de género muy importante, que también vale toda la pena reflexionarlo a partir de cómo lo plantea ella. Este informe pues está planteado en 2 grandes apartados, ¿no? Mide el tema de cultura política democrática y la cultura de legalidad. Dentro de la cultura política, pues vamos a ver el tema de conocimiento de instituciones políticas, el tema de participación ciudadana, que es muy importante como reconstrucción de tejido social, qué tanto nos involucramos en las problemáticas del día a día, qué tanto levantamos la voz, ejercemos libertades de expresión, ejercemos libertades de información, no nos quedamos calladas y callados, sino que cómo las deliberamos, cómo las procesamos. Y en el tema de cultura y legalidad, pues también un poco lo que se mide son la confianza ciudadana, confianza entre las instituciones, y cómo estamos perceptivamente también nosotros como sociedad en cumplimiento de la norma. Y más en una ciudad como la nuestra, y no es que la Ciudad de México sea distinta a todo el país, es un mosaico, si bien muy diverso, la Ciudad de México particularmente siempre ha prevalecido mucho esta cultura, o al menos en el norte siempre se juzga mucho a la Ciudad de México por esta cultura del gandallismo, ¿no? Y este gandallismo pues no es más que cultura de impunidad, cultura de falta de legalidad. Entonces es muy importante tener estas mediciones. Y comentarles que este estudio pues también tiene un gran referente. Porque estas son fotografías de percepción, no es una cuestión de datos duros que estén acreditados fehacientemente de que así son las cosas, sino más bien es una situación de cómo la ciudadanía está percibiendo estos temas en el ámbito individual. Y es muy importante este estudio en 2022 que se llevó a cabo, porque tiene un antecedente en 2017 en el cual se llevó a cabo la misma fotografía. Para estas mismas mediciones se agregaron algunos conceptos más, pero fueron 2 fotografías, 2017, y quiero que lo veamos así, y en esa lógica podamos entenderlo para poder analizar los 2 informes. 2017 estaba un gobierno todavía priista, un gobierno en el cual, pues con todo el tema de los actos de corrupción, los actos de impunidad que había en ese momento, un informe que se llevó, pues acaba de pasar el sismo del 2017, pues el tema estaba de la reconstrucción del tejido social está pues muy ferviente, también por todo el apoyo que hubo en la Ciudad de México. Estaba en vísperas también a un año de la próxima elección presidencial, en la cual pues ya se hablaba mucho, como en este momento se está hablando mucho, y es un reporte que nos dice cómo estábamos en 2017, porque voy a tener datos de 2017 y 2022,
Y ahora este informe se lleva a cabo post pandemia también, pues después de un evento muy importante a nivel ya global, ya no un sismo como ocurrió en 2017, sino ya después de un confinamiento brutal que tuvimos todas y todos, sobre todo en una ciudad en la cual no tenemos muchos espacios recreativos, en lo que muchas de nosotras y nosotros vivimos en vivienda vertical, en pocos metros cuadrados. El confinamiento pues nos obligó de cierta manera a reencontrarnos con nuestra familia, que pues casi no platicábamos con ellas, nuestros papás, nuestras mamás, tías, tíos, alejarnos de nuestras amistades por mucho tiempo, valorar muchas cuestiones que teníamos como sociedad y que se fueron perdiendo y que seguramente detonaron muchas cuestiones, como ya veremos ahí, como la ansiedad y enfermedades mentales de otra naturaleza, emocionales también. Entonces, son dos fotografías que vale mucho la pena entonces ver. Entonces, uno de los principales eventos que se cuestionó o se levantó en esta muestra fue el tema de la afectación por pandemia. Y aquí quiero comentarles que, bueno, pues tampoco no es un dato que nos vaya a sorprender mucho, pero cuando se les encuestó a estas personas, que fueron más de 2.000 personas las encuestadas cara a cara, en una muestra representativa en toda la ciudad, pues ante la pregunta ¿qué consecuencias acarreó la pandemia para usted? Pues el 75% de las personas enfrentaron un tema de no solamente una enfermedad, pues de trastornos que nos haya dejado físicamente la enfermedad, pérdidas materiales y financieras y de familiares, sino que la mayor pérdida que sufrió la gente fue la pérdida de condiciones de enfermedades psicoemocionales. ¿Por qué? Porque lo primerito que dejó un 75%, que fue el valor más alto, fue estrés y ansiedad, fue lo primero que me produjo la pandemia. En segundo grado fue pues lo que sufrimos todos, ¿no? Decesos de familiares y amistades con un 44%. Empatan en tercer lugar las secuelas de salud, desde luego, y afortunadamente algo ventajoso que dejó la pandemia, que aprendimos todas y todos, no importaba la edad que tuviera. Mi papá tiene 80 años y aprendió a usar por fin su celular y las redes sociales y las videollamadas. Entonces esto fue también en tercer lugar, todas y todos aprendimos a utilizar y de hacerle ventaja de las redes sociales y de las herramientas electrónicas. Y entonces pues son situaciones que nos fue dejando la pandemia. Y ya fuera de la pandemia, pero como consecuencia de la misma, ¿qué fue lo que la consecuencia que tuvo el confinamiento, la convivencia inmediata diaria con las personas con las que estaba en el confinamiento? Bueno, en el 83%, que fue el factor más alto, en primer lugar, señalaron que dejaron de convivir con familiares y amigos. Claramente, ¿por qué? Porque pues, todos nos confinamos a un espacio más reducido, entonces pues nuestra línea de convivencia pues ya dejaron de ser estos familiares amigos con los que normalmente teníamos trato. Y en segundo lugar, pues sí, la consecuencia fue convivir más estrechamente con mis familiares inmediatos, papás, tías, hermanos, hermanas, lo que tuviéramos más inmediato. Y en tercer lugar, pues también ya lo que fue generando también esta convivencia inmediata, ¿cuál es? Tuve conflictos familiares por la constante convivencia, ¿no? Y esto pues se arrojó, seguramente si preguntamos al registro civil en la Ciudad de México y seguramente a nivel nacional, una de las situaciones que arrojó esto fue, numerosos divorcios y también numerosos también partos de personas nuevas que llegan a nuestro mundo, ¿no? Entonces fue una de las situaciones. Otra, en cuarto lugar, una de las consecuencias que empatan fue conocí a mis vecinos y afectó la relación con mis compañeros de trabajo en un 16%. Entonces esto digamos que es nada más como una línea orientativa de esa película que saliendo de la pandemia y del confinamiento se tomó. Pero como les comentaba, este informe no solamente revisó esto, sino revisó también cultura política y democrática. Y aquí en cultura política y democrática lo que nos interesaba también es ver, a ver, pues ya habíamos medido, mi colega Coronel Ángel ya había comentado un poco el tema de la percepción de la democracia. Ya habíamos medido un poco temas de qué tanto conoce esas instituciones, ¿no? Una de las cosas que nos interesaba también es pues que la gente supiera quién organiza las elecciones en la Ciudad de México. Y ahorita les pregunto a ustedes, ¿quién organiza la elección en la Ciudad de México? Si alguien me puede decir al unísono o todas y todos, ¿saben quién organiza la elección de la jefatura del gobierno? ¿Quién? ¿Por ahí? No sean tímidas. No pasa nada. No hay respuestas buenas y malas. ¿Quién? El INE. ¿Quién más? ¿El tribunal? ¿Quién más? El tribunal, el INE. ¿Algo más? El Instituto Nacional de la Ciudad de México. El Instituto de la Ciudad de México. ¿Quién más? ¿Quién da más? Bueno, pues como si fuera 100 mexicanos dijeron, pues también les preguntamos así a las personas que estaban en la calle, oye, ¿quién creen que organiza la elección de la Ciudad de México? Aquí la verdad que nos preocupó, que bueno, al menos creo
que a los que estamos aquí sentados en la mesa seguramente nos dio un colapso emocional el saber la respuesta de las personas encuestadas. ¿Por qué? Porque pese a que ni a mí me tocaron, seguramente a Daniela, que es mucho más joven, ni a Antonio tampoco, y no nos invento para la doctora y querida consejera, pero a nosotros sí nos tocó todavía las elecciones cuando eran organizadas la Secretaría de Gobernación. Esto pasó ya hace más de 30 años cuando el gobierno dejó hacer elecciones y ya transitamos prácticamente desde el 92, después de la caída del sistema, a organismos autónomos que organizan las elecciones, el INE desde luego para elecciones federales, y cada instituto electoral o cada entidad federativa tiene su propio instituto electoral que organiza la elección de jefatura de gobierno o gubernaturas, ayuntamientos, en el caso de la Ciudad de México, alcaldías y diputaciones locales. Bueno, cuando les preguntamos quién organiza las elecciones locales en tu ciudad, todavía el 30% de la gente cree que organiza las elecciones el gobierno. ¿Quiénes contestaron? Pues que lo organizan, no es el gobierno federal, no es la jefatura de gobierno, no son las propias alcaldías, es decir, el gobierno todavía piensa, el 30%. Un dato dado es que todavía un 30% cree que es el INE, ¿no? Bueno, al menos ya ubican una de las triadas de las autoridades electorales, no, tampoco es el INE. Y solamente ¿qué fue? Se me fue aquí, ahora les digo, el 9% contestó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero prácticamente el 60% de la población dijo o el INE o la autoridad ejecutiva, todo el poder ejecutivo. Entonces, pues es un dato revelador que nos dice todavía cómo estamos en términos de conocimiento de nuestra cultura política, y que pues eso no es un dato menor, sino que es algo importante, porque si no saben ni quién organiza la elección, pues entonces nos vamos entendiendo por qué tanto desencanto con la política, con la democracia, con la representación en los poderes públicos. Bueno, también les preguntamos para saber, teníamos intención de saber que nos revelaran si estaban de acuerdo o desacuerdo, que cuál era la mejor manera para manifestar la inconformidad contra las acciones de gobierno. Y pues, aquí en la Ciudad de México pues es bien sabido por todos que siempre nos quedamos atorados en el tráfico porque hay manifestaciones. Entonces uno pensaría que las manifestaciones es una de las principales formas de manifestarse contra actos del gobierno. Resulta que esta tendencia pues con las redes sociales y post pandemia pues ya no es así. ¿Por qué? Porque dicen que al menos perceptivamente, insisto, no es un tema de datos duros, a lo mejor seguramente sigue siendo las manifestaciones la forma más inmediata y efectiva para poderse inconformar, pero al menos perceptivamente solamente el 34% nos señaló que manifestando en la toma de calles a través de manifestaciones o algún otro tipo de esta naturaleza, ¿no? El 34%. El 55% señala que es mucho más fácil inconformarse en redes sociales, 55%. Y aquí es un tema importante porque normalmente en las elecciones nosotros lo que hemos visto es que la sociedad es muy activa en redes sociales para poder pues inconformarse, denunciar públicamente, informarse, hacer señalamientos en términos de libertad de expresión a favor o en contra de alguna postura política. Pero desafortunadamente cuando es momento de trasladarlo a la votación ya no pasa el mismo porcentaje de personas que participan activamente en redes sociales a la votación, pero al menos perceptivamente sí dicen que en redes sociales es la forma más efectiva para poderse manifestar. El 61%, esto me dio mucho aliento, dice que una forma para poder manifestar la inconformidad es a través de la revocación de mandatos. Es decir, entonces la gente sabe que existe esta figura y que puede ser una forma para poder manifestar pues alguna inconformidad para premiar o descalificar el buen o mal gobierno. Ahora, un tema también revelador que también fue alentador, al menos para este informe de 2017 contra 2022, fue que les preguntamos que si estaba de acuerdo en un gobierno autoritario con tal de que pues, fueran satisfechas todas sus necesidades en términos de seguridad, en términos de equidad, redistribución social, etcétera. Bueno, antes, en 2017, el 25% estaba dispuesto a tener un gobierno dictatorial, con todo lo que ello implica, pérdidas de libertades, no tener libertad de tránsito, no tener libertad de expresión, no poder ni siquiera ir al cine para ver las películas que queramos, o comprar el libro que quisiéramos comprar, de poder escuchar la música que quisiéramos escuchar, ni tener eventos musicales masivos que pudieran venir a México, como pasaba no hace más de 20 años, que no estaba prohibida que las juventudes se unieran para ningún propósito, ni político, ni de esparcimiento, ni nada, eran perseguidos. Bueno, la gente en el 2017 en un 25% decía yo estoy de acuerdo con que haya un gobierno dictatorial con tal de que sean satisfechas mis necesidades. Afortunadamente esto ya retrocedió en 2022
Ya sigue habiendo un porcentaje que está dispuesta a un gobierno dictatorial, pero ya solamente en un 17%. Y por fortuna, cuando les preguntamos que si es preferible la democracia como forma de gobierno frente a cualquier otra forma de gobierno, antes en 2017 decían que el 44% decían, sí, esto sí es posible, ¿no? O sea, ni siquiera llegaba al 50%, el 44% de la población estaba. Ahora un 60% dicen, oye, pues es preferible esta situación. Ahora, cuando les preguntamos, bueno, para que la Ciudad de México sea democrática, ¿qué crees que le haga falta? Y aquí como que rankearon de 1 a 10 elementos, y una de las condiciones que exigía esta sociedad, o la perceptivamente, insisto nuevamente, para que sea democrática la ciudad, para ellos y para ellas es muy importante que haya un gobierno responsable y un gobierno honesto. Esto tuvo una incidencia del 31%. También ven como un elemento sine qua non o importante para la democracia en la Ciudad de México la participación ciudadana, con un 12%. También que haya igualdad, que haya transparencia, que haya aplicación de leyes, etcétera. Entonces, va en incremento estas necesidades para el tema de la convivencia en la democracia en la Ciudad de México. El tema que quiero comentar aquí respecto a esto es la participación ciudadana, porque nos decían, oye, pues sí, que la participación ciudadana es un elemento muy importante para que haya una democracia en la Ciudad de México. Pero a estas mismas personas les preguntamos, oye, ¿y tú qué tanto participas con tu comunidad? Y dicen, no, pues es que es bien difícil. O sea, cuando preguntas, ¿qué tan fácil es ponerte de acuerdo con tus vecinos, organizarte? No sé si les pongo ahorita, vamos a hacer un trabajo comunitario, pónganse a favor de una postura u otra, les voy a pedir algo que se pongan de acuerdo, va a ser complicado que se pongan de acuerdo. Bueno, la ciudadanía dice lo mismo, dice, oye, ¿qué tan fácil es organizarte con otros ciudadanos para organizar trabajos sociales, alguna causa? De vecino, pues hay un hoyo en la calle, ya no sirven las luminarias de acá, hay que repavimentar. ¿Cuántos nos ves si nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, vamos a barrer la calle al menos entre todos, ¿no? O pintar las rayas de la banqueta? Bueno, pues aquí dicen todos, en el 53% dicen, es muy difícil. Y esta percepción creció. Antes, en 2017, decían que era muy difícil en 34%. Pues unos años después dicen, no, es muy difícil en 53%. O sea, ahora lo ven mucho más complicado, y ahora entendemos también por qué tanta ruptura social, porque cada vez es más difícil ponernos de acuerdo con la sociedad. Entonces, cuando les preguntamos también que si en los últimos 12 meses usted hizo algún trabajo con su comunidad colonia, el 20% dijo no, aquí perceptivamente el 80% dijo que sí. Creció del 74% en 2017, ahora en 2024, 2023 hizo 80% que sí. Entonces, pues bueno, son resultados que nos van diciendo pues la calidad de sociedad que tenemos en este momento. Bueno, y pasando a otro apartado, también les preguntamos a las personas encuestadas sobre cultura de legalidad. Ahora les voy a dar datos relevantes de este tema de cultura de legalidad, porque eso me parece también escalofriante. Cuando les preguntamos a la gente, y esto tiene que ver un poco con lo que vemos día a día en las calles y en las noticias, que la gente cada vez toma justicia por propia mano en el metro, en el tercero, en las colonias. ¿Por qué? Porque ya ven que el Estado o está rebasado o no le interesa meter las manos en la seguridad pública. Entonces la ciudadanía ya empieza a ver un desafío y decir, bueno, si el Estado no me garantiza la seguridad para mi integridad física, de mis familiares y de mis bienes y propiedades, pues yo tomo justicia por propia mano. Entonces les preguntamos a la sociedad, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la justicia por propia mano? Bueno, en el 30% dijeron yo estoy de acuerdo que haya justicia por propia mano. Esto digamos que tuvo en el 29%, perdón, tuvo un punto porcentual menos, ya 2 minutitos, respecto de este tema, porque antes en 2017 decían el 29%. Y este tema de cultura de legalidad, también quiero comentarles esta preocupación que tengo para ir concluyendo este tema, porque hay un factor que lo encontrarán ahí en su informe cívico chilango, en el cual les preguntamos ¿qué los motiva a ustedes a cometer algún acto para violar la norma, ¿no? Aquí está, y con esto cierro ya. Cuando les preguntamos a la ciudadanía que si estaban dispuestos a violar la norma, pues mucha gente decía que sí, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Qué te motiva a hacer gandalla? ¿Qué te motiva a esta cultura de impunidad? Bueno, el principal factor que motiva a la gente con una incidencia del 63% es cuando es la única manera para ayudar a mi familia. Lo que ustedes entiendan por ese tema, ¿no? Lo pueden encontrar en la página 83, quien está ojeando. Cuando les preguntamos, oye,
¿qué otra causa que justifica para pues, romper la ley? Dice, bueno, cuando sea una forma para luchar contra una ley o un régimen injusto. Entonces también, pues el 63% cuando vea algo injusto, estoy dispuesto a romper la ley. La única causa justificada, cuando sea legítima defensa, claramente la ley lo justifica, el Estado constitucional lo justifica en 58%. Pero hay unos más complicados. Para alcanzar mis objetivos, el 40%. ¿Qué objetivos son esos? Los que sean, ¿no? Pueden ser justificados o injustificados. Porque soy una persona tóxica que replica el modelo de masculinidad hegemónica. Es decir, cuando de eso depende responder a una ofensa a mi honor, ¿no? También lo que implica. También estoy dispuesto a romper la ley. Porque no pasa nada, impunidad, el 31%. Y así van viendo ustedes estos esquemas de justificación de la norma. Y esto, pues bueno, pues es, como les decía al principio, este esquema pues nos va a permitir pues hacer un examen y una introspección como sociedad, cómo vamos, para que a partir de esto, pues nosotros determinemos cómo cambiar esta involución que tenemos con la sociedad y volvernos a encontrar para retejer el tejido social y la construcción de ciudadanía que necesitamos. Muchas gracias y les comento que tienen también en su versión digital y está también la versión de Lineales. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Huesca. Bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Diana Sánchez, que se integra en la mesa. Y de una vez les digo, por cierto, a todas y todos, que a mí me da mucho gusto que las mesas sean... la paridad desde 2019 es un eje rector del Estado mexicano y que las mesas sean siempre paritarias. Entonces, si ven puras mesas de puros hombres, ahí no es, colegas. Pero bueno, Mauricio decía muy bien, hay diferentes tipos de mediciones y los Méxicos que vivimos son distintos. No es lo mismo el que vivimos en Iztapalapa, que en Xochimilco, que en Álvaro Obregón. Este tipo de documentos nos ayudan mucho a las y los académicos, el Latinobarómetro, la ENCUSI, el Informe Ciudad de México, y nos ayudan para vislumbrar también qué es lo que está pasando y sobre todo temas de investigación novedosos. Y si alguien hace ciencia novedosa, ciencia social novedosa, es la doctora Laura Valencia Escamilla, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, que es de los mejores de este país, no cabe duda, de aquí de la UAM, Xochimilco. Si no han tomado clase con ella, pues es momento de que... Ahora es cuando, exactamente. Entonces le damos la bienvenida a su casa, doctora Laura Valencia, y lo único que... Nada, ahorita eso te lo digo en la siguiente, pero doctora, por favor, bienvenida. Muchas gracias, me pusiste listo muy alto. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sobre todo porque no es la primera vez, siempre los recibimos con mucho gusto y siempre nos comparten toda esta información, todo este conocimiento que también ustedes generan como parte de las instituciones autónomas, como bien dicen, como parte de las instituciones autónomas, donde ahí encontramos no solamente ciudadanos, sino gente muy comprometida, no solamente con la labor que hacen, sino también en la generación de conocimiento. Entonces, bueno, yo mi reconocimiento y muy agradecida por esta invitación y sobre todo pues también agradecer a la doctora Daniela Edith Castillo, quien a través de ella pues recibo esta invitación, y por supuesto del doctor José Antonio Carrera, quien también siempre recibo invitaciones al respecto. Y por supuesto pues estoy muy honrada de compartir con tan distinguidos colegas y compañeros, también los considero colegas y compañeros porque, como les decía, este conocimiento que generan pues no es solo para la institución o para las instancias públicas, sino que es un conocimiento que definitivamente pues nos ayudan a diseminar entre la comunidad académica y estudiantil, que yo creo que por mi voz creo que en general agradecemos muy cordialmente, ¿no? su invitación. Y bueno, pues efectivamente coincido con la mayoría de las situaciones que aquí se comentaron y con la mayoría de las acepciones y afirmaciones en algunos casos que aquí se comentaron. Sin embargo, bueno, como también aquí también se comentó, pues es un documento de información acumulativa que tiene esta
idea un tanto cuanto de estadística descriptiva, pero desde mi punto de vista creo que es perfectamente un instrumento para que ustedes como estudiantes empiecen a elaborar sus modelos estadísticos y sin necesidad, porque casi siempre, ¿qué es lo que nos ocurre en la universidad? Es que voy a hacer encuestas o entrevistas, pero pues la verdad es que quedan muy limitadas porque la cantidad de personas que podemos a las cuales podemos acudir, pues es limitado, pues evidentemente porque no contamos con los recursos que las instituciones, en este caso públicas, sí cuentan y que bueno, pues aquí nos están proporcionando. Y por tanto, bueno, pues es una forma de percibir la realidad, son 2.400 entrevistas que se hicieron, 2.400 entrevistas a personas de diferentes partes de la Ciudad de México, y evidentemente es una fuente muy importante de información donde de alguna manera se percibe una realidad, ¿no? Una realidad, en este caso, de tipo cultural, que ahorita menciono cómo lo definen. A pesar de que el compendio habla de un autor que es muy famoso, un par de autores que son muy famosos y muy clásicos, Almon y Verba, que son muy clásicos en torno a la cultura cívica, porque de hecho de estos autores toman la definición de cultura cívica, pues yo me voy a referir a Ronald Inglengardt, que es, digamos, un sucesor del propio trabajo de estos clásicos de Almon y Verba, donde, si bien es cierto, es un sucesor, también es en parte un crítico de la propia definición, sobre todo en su trabajo sobre modernización y posmodernización, la cambiante relación entre el desarrollo económico, cambio cultural y político, donde se analiza, por ejemplo, el cambio cultural y se reconoce que los patrones culturales en la racionalidad del voto se identifican con la internalización de las normas y acciones que justifican su cumplimiento, proporcionadas por la legitimidad apoyada por la cultura cívica. Como aquí bien se mencionó, pues ha habido, digamos, avances, pero también ha habido retrocesos, y es precisamente a lo que alude Ronald Inglengardt al mencionar que la cultura cívica efectivamente sí abona, pero en el caso, bajo la visión de estos autores clásicos, Almon y Verba, mantiene una función como evolutiva. Sin embargo, Inglengardt, al hacer un estudio muy parecido con 40 países en el mundo, y evitando también porque también Almon y Verba establecen cánones, ¿no?, específicos, sociedades más tradicionales, ¿no?, un poco al estilo weberiano, ¿no?, sociedades más tradicionales, sociedades menos tradicionales, parroquiales o sociedades modernas, pues obviamente las que tendemos más a ese parroquialismo, a esa tradición, pues somos menos democráticas, ¿no?, frente a sociedades que pues son más desarrolladas, son más democráticas. Por eso es que Inglengardt, creo yo, es un poquito más, digamos, en esta sucesión del análisis, es un poquito más abierto y nos dice fundamentalmente que no necesariamente esta cuestión de modernidad está vinculada con democracia. Y ahorita un poquito, digamos, me gustaría, porque ya después de que leí el compendio, pues como aquí bien me decían, el espíritu de investigador inmediatamente salió a flote, y bueno, pues ya empecé a hacer un poquito de inferencias, que no causalidades, porque todavía no llego ahí, pero sí por lo menos inferencias que me ayudaron pues a formular un poco esta plática que les estoy dando. Entonces, bueno, pues en el caso del texto en particular, pues para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cultura cívica es definida a partir de estos clásicos, como les decía, Almon y Verba, a partir de un marco conceptual donde nos presenta el Instituto como la participación activa en la política y estar implicados en ella, lo que supone una actuación racional en la que las ciudadanas y los ciudadanos
guían su conducta a partir de una evaluación crítica e informada de los asuntos públicos y toman decisiones en función del cálculo de los intereses y principios que desean ver favorecidos. Es decir, a partir de esta definición, el instituto se da la tarea de elaborar un estudio que efectivamente, coincido, es robusto en términos metodológicos y claros a partir de dos categorías que maneja el estudio. La primera, que le llama cultura política, o sea, la cultura cívica es producto de la primera categoría, que es la cultura política, como la participación activa de los ciudadanos implicados en el manejo de la participación ciudadana. Y por el otro lado, la otra categoría sería la cultura de la legalidad, en función del respeto a la ley como el elemento normativo que la construye. Entonces, a partir de estos dos elementos, el estudio pues va tejiendo y desglosando al mismo tiempo un marco analítico que sirve como base del análisis estadístico que da cuenta del nivel de cultura que poseen los ciudadanos de la capital. Uno pensaría de forma automática, y si bien es cierto, como aquí la consejera muy bien mencionaba, la consejera Carolina del Ángel mencionaba, pues pareciera ser que la cultura cívica en la Ciudad de México es alta, sobre todo porque si todo mundo piensa que la democracia, y ha ido en aumento sin lugar a dudas, se piensa que la democracia es el mejor de los gobiernos, efectivamente, sobre todo si se espera que, como citando a Almon y Verba en el propio estudio, que los habitantes de la Ciudad de México se manejan bajo esquemas racionales en una sociedad urbanizada, educada, secularizada, con altos niveles de bienestar y alta aceptación democrática. Es decir, una sociedad moderna, ¿no? En estos términos de Almon y Verba. Efectivamente, de hecho, todos estos elementos que les coloco, todo esto se maneja en el propio compendio, por eso me parece bastante completo. Sin embargo, también el compendio refleja y confirma algunas de las reservas que tiene Ronald Ingerhard sobre la modernidad, en el sentido de que esta no necesariamente conduce a la democracia plena. Es decir, los patrones culturales difieren en la medida en la que la internalización de los valores cívicos cambian dependiendo de los contextos materiales, como por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, al afirmar que al crecer el valor de la escasez, así le llama el autor, disminuyen valores como la tolerancia y la inclusión como elementos inmateriales dentro de los valores democráticos. Les explico. Dentro de los valores democráticos, bueno, pues tenemos la tolerancia y la inclusión, por ejemplo, la apertura, todas estas aperturas. Sin embargo, Inglengar nos dice que cuando las poblaciones padecen lo que él llama valores de la escasez, es decir, su PIB per cápita disminuye, ¿no? Estos elementos materiales no están al alcance de todos, entonces esto produce que los valores materiales se sobrepongan a los inmateriales, como la tolerancia, la inclusión, y por tanto la cultura cívica pues no crece, sino por el contrario disminuye. Entonces esto pues, definitivamente se debe precisamente a que en el estudio se destaca, por ejemplo, la disminución de la participación y algunos otros retrocesos a través de los canales institucionales, y esta participación en retroceso por canales institucionales se sobrepone por lo que llama el estudio canales no convencionales, es decir, las manifestaciones, el rechazo, el malestar social. Y también se observa un retroceso en el conocimiento institucional, lo que ahora mismo preguntó el consejero, pues hay un retroceso del conocimiento de las instituciones, en este caso democráticas. El incremento de la participación no convencional por este malestar social que les comento, y también no solamente es percepción, porque también el estudio maneja dos tipos de preguntas, las subjetivas, que sí son de percepción y de confianza, y las objetivas,
que necesariamente se le pregunta sobre el conocimiento que tienen las personas y la participación que tienen directamente las personas. Entonces, bajo estos esquemas de objetivos y subjetivos, se alude como en el estudio este malestar social también está muy vinculado hacia la ineficacia de la baja calidad institucional, dado el no respeto de la ley de parte de las autoridades y de los otros que, digamos, no, a la pregunta, no tengo acá, en este momento la pregunta exacta, pero en diversas preguntas sobre el respeto a la ley, la persona a la que se le pregunta, dice la persona, yo sí respeto a la ley, pero piensa que los otros no la respetan y también piensa que las autoridades tampoco la respetan, ¿no? Entonces, por eso se refiere a los otros. Y también disminución de la denuncia y la ausencia de sanciones, que también es lo que aquí se comentaba, ante los altos niveles de impunidad. Y el fenómeno emergente de la llamada agenda setting, que es el sesgo que esto provoca en la percepción de los ciudadanos en términos de confianza, tolerancia, compromiso, como elementos para formar una comunidad civil, como lo denomina el clásico análisis de Robert Putnam, Making Democracy Working, Civic Tradition in Modern Italy. Entonces, pues bajo estos esquemas, precisamente, digamos, sí hay buenas noticias, ¿no? Qué bueno que todos tenemos afección por afectos por la democracia. Sin embargo, cuando esto se desglosa de una manera mucho más detallada, pues el malestar social permanece, porque no solamente es la percepción sobre las autoridades, ya no donde ocurren, como decía el consejero, el mayor número de incidentes, no sé, en términos de seguridad, sino donde supuestamente estamos muy seguros, la percepción de corrupción, la percepción de parte de las autoridades locales desde hace un tiempo gobernados por el mismo grupo, pues también es una percepción también igualmente negativa. Entonces, pues intentando explicar parte de estos resultados, se infiere que efectivamente la pandemia pues tuvo efectos en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, y la democracia pues no fue la excepción, particularmente en el descenso del capital social que retrocedió curiosamente entre los más jóvenes, los campesinos y jornaleros, las personas de la tercera edad, los desempleados, los estudiantes, quien de acuerdo a estos resultados mostraron bajos o muy bajos niveles de cultura cívica y alto apego, desconocimiento y desinterés por las cuestiones cívicas. Entonces, si ustedes ojean entre las páginas 115 y 124, van a encontrar estos resultados a partir de que también el documento no solamente se esfuerza en hacer este análisis de estadística descriptiva, sino que desarrolla índices, ¿no? Lo que les decía, este esfuerzo estadístico que también hace el instituto, desarrolla índices en 3 niveles, en el nivel alto, medio y bajo. Y entonces, en estos índices, los resultados, bueno, en torno a, digamos, yo no hice esta regresión estadística que nos daría las significatividades de estos resultados, pero creo yo que un poco a ojo de buen cubero, perdón, claro. Aquí tenemos un estadístico, pero digamos un poco a ojo de buen cubero, pues la división territorial, la división por edad, la división por ocupación fueron, desde mi punto de vista, mucho más significativos. Entonces, evidentemente hay que probarlo, ¿no? Pues ya estoy ansiosa por hacerlo, pero creo yo que fueron los más significativos en esos términos, porque muestran lo que les estoy comentando, ¿no? Muestran este grupo de personas y también los resultados, pues en este grupo de personas mostraron bajos y muy bajos niveles de cultura cívica. Entonces, pues sí es preocupante, y al contrario, los altos niveles de cultura cívica
pues los bajos fueron en edades de jóvenes, en divisiones territoriales, digamos, con bajo ingreso per cápita, y también en ocupaciones o no ocupaciones, porque los desempleados estaban ahí, los campesinos están, obviamente una ocupación, pero con bajo PIB per cápita, y por el contrario, los niveles altos de cultura cívica los encontramos en territorios con alto nivel per cápita, en ocupaciones como la de empresarios, y también en edades arriba de los 25 años, ¿no? Entonces, es interesante el estudio, y bueno, pues podemos, insisto, inferir en que no solamente la pandemia, sino que también estos elementos son muy significativos. De ahí que, bueno, pues pareciera ser que los capitalinos creemos fehacientemente en que la democracia efectivamente es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, la desafección por la política, que no es en este caso sí hacen una diferencia entre lo que es democracia y política. Entonces, creemos en la democracia, pero sentimos desafección por la política, y la mayoría de estas instituciones se deben explicar, yo creo, en otros términos. Seguramente este compendio pues, nos ayudará a elaborar estudios mucho más profundos que aclaren las causas de este retroceso. Por ejemplo, nada más yo insisto un poco para preparar la ponencia, consulté otro estudio que también nos podría acercar de una manera más tentativa a posibles interpretaciones, y es el Índice de Desarrollo Democrático 2022, que también es elaborado en este caso por las instancias electorales, en este caso el Instituto Nacional Electoral, Polilat, la Fundación Konrad Adenauer, entre otras instancias, donde se evalúa a través de 4 dimensiones el desarrollo democrático del país. Ellos hablan de democracia ciudadana, democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica. A partir de estas 4 dimensiones, el desarrollo del país por cada entidad, revisan por cada entidad de la República, y la Ciudad de México, por ejemplo, se encuentra en este índice, también retrocedió. Y retrocedió a lo largo de una serie temporal entre 2010, con un ranking que tenía 9.7 dentro de los más altos, y retrocedió a 2022 con 6.3. Donde la baja se observa en todas las dimensiones, pero sobre todo fueron en las 2 últimas, en la democracia social y en la democracia económica, donde se destaca la corrupción, el desempleo, la pobreza urbana, la falta de rendición de cuentas y la baja inversión en educación y salud. Es decir, la transformación cultural no siempre es evolutiva. Hay una especie de relativismo que depende de los contextos materiales y sustantivos de la propia democracia. Sin lugar a dudas, este segundo informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México es un estudio que aporta a la investigación política y social, y esperamos que este esfuerzo sea permanente, ya que un instrumento como este refuerza los estudios comparados apoyados en estas series de tiempo que ayudan a comprender mejor los cambios y retrocesos culturales. Hablar de cultura pues no es hablar de un sexenio a otro, de un año a otro, sino necesita series de tiempos muy largas, e identifica patrones coherentes de la cultura política y de la legalidad que impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchas felicidades al Instituto Electoral de la Ciudad de México por este compendio, y agradecemos nuevamente que comparta con este instrumento con la comunidad estudiantil y académica, por lo que los invito a leer en su conjunto. Realmente se lee muy fácilmente, yo lo leí completo y lo hice muy, muy rápido, y no solo en términos de curiosidad, sino que también en términos de poner a prueba los resultados. Las invito a poner a prueba los resultados y los hallazgos del propio estudio. Entonces está perfecto para hacer un análisis estadístico y poner a prueba sus clases de modelación estadística. Muchas gracias.
¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Le damos la bienvenida al doctor Alfonso León, jefe de Departamento de Relaciones Sociales de aquí de UAM Xochimilco. ¿Qué les dije? Estamos, este diálogo entre las instituciones electorales y la academia no solo es necesario, sino urgente, porque de manera unidireccional es imposible llegar a buenos resultados. Y justo quiero comentarles rapiditamente, antes de darle la palabra a la siguiente colega, es que este informe regularmente se hace en colaboración con académicos y académicas. En esta ocasión no, porque siendo académico, lo puedo decir muy contento, ha habido un ahorcamiento presupuestal a las instituciones electorales. Ha habido un atentado contra las instituciones autónomas electorales del país. Y yo no digo que no se toquen, no hay que pensar que lo logrado no se puede mejorar, pero el ISM es de esas instituciones que valen la pena tenerlas en el andamiaje institucional del país. Y bueno, le vamos a dar paso a la culpable de este evento, a la doctora Daniela Castillo, que además la conocen muy bien. Trae por la doctora Daniela Castillo. ¿Quieren hacerla quedar bien con su jefe? No se vale. Doctora, por favor. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. No sirve. No, Ahí está, ya aquí. Así para intentar no hacer tanto ruido. Si me apoyan con las diapositivas, por favor. Pues bueno, me da mucho gusto estar acá. Estoy pues muy contenta de presentar este informe de cultura cívica aquí en la UAM Xochimilco, que es mi casa, y como bien lo dice nuestro lema, que es una casa abierta al tiempo, pues que ahora le abre las puertas al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y qué mejor manera de hacerlo que bajo esta dinámica para discutir un informe de resultados de cultura cívica, particularmente en relación a la población chilanga. Para indagar cuáles son las actitudes, los valores, las percepciones que tenemos en relación a la democracia desde la Ciudad de México. Y algo me gustaría comenzar mencionando como por qué es importante checar este tipo de ejercicios, de instrumentos de cultura cívica, porque bueno, nos permite, más allá de conocer un poco acerca de nuestra cultura política, pues también nos sirve para preguntarnos qué tanto hemos avanzado, ¿no? Pensemos, ahorita la doctora Laura nos platicaba acerca del texto de Alma Univerba, que resultó ser un texto pionero en términos de cultura cívica en 1965. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el texto de Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, en el 75? ¿Qué tanto hemos avanzado de esa fecha a ahora? ¿Qué tanto hemos logrado construir en términos de ciudadanía? Sobre todo, y les invito a que lo pensemos así, pensemos que nuestra historia está permeada de centralismo, de autoritarismo, de represión, de machismo. ¿Qué tanto ha habido un fortalecimiento de las instituciones? Decía el consejero Mauricio Huesca, 30% de la población de la Ciudad de México sigue pensando que las elecciones son organizadas por el Poder Ejecutivo, particularmente por la Secretaría de Gobernación. A ver, ya tiene un buen rato que pasó de eso a la fecha, pero ¿qué tanto entonces la construcción de el fortalecimiento institucional ha permeado en nuestro ser democrático? ¿Qué tanto ha influido en nuestro ADN democrático? Y bueno, de eso y muchas otras cosas más nos platica este informe, así que por supuesto que les recomiendo ampliamente su lectura y su consulta. Y además, este tipo de trabajos donde se mide, se cuantifica un poquito, nos permite generar diagnósticos de la realidad para que con ello podamos hacer ciertas estrategias de intervención mucho más focalizadas, políticas públicas mucho más puntuales. Entonces, me da mucho gusto que uno de los espacios donde podamos discutir estos resultados sea precisamente la academia, y qué mejor que se pueda someter a crítica y que el público sean precisamente estudiantes. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a las nuevas generaciones a que tengan más herramientas para ser críticos y críticas y que sean mejores profesionistas el día de mañana. Y bueno, uno de los tópicos, ahí le dejamos por favor, que me interesa o que me interesaba conocer cuando llegó el informe a mis manos, era identificar cuál es el perfil de la mujer chilanga.
Y entonces, bueno, en ese sentido, el informe, aunque sí viene con los datos desagregados en términos de los índices, no en los porcentajes, y eso a mí sí me hubiera gustado, digamos, que los datos vinieran desagregados por sexo. Sobre todo, y pensándolo ahorita, decía José Antonio, el tema de la paridad. Considerando que la paridad es eje del Estado mexicano, eje rector del Estado mexicano, bueno, pues valdría la pena desde un inicio hacer este desagregado por sexos, ¿no? Ello, por supuesto, que no le resta valor a este informe, pero debería de ser algo que se considere, digamos, para la siguiente edición, para la tercera edición del informe. Mientras tanto, un breve adelanto de lo que sí nos dice el informe en relación al sexo. Es bueno que el 53% de las personas encuestadas son mujeres, 45% de las personas entrevistadas nos dice que las mujeres sí tenemos ciertas dificultades en el entorno profesional, principalmente a partir de la desigualdad de las oportunidades laborales. 11% considera que las mujeres nos enfrentamos, el mayor desafío es que nos enfrentamos a salarios desiguales. 74%, que es un montón, o sea, 74%, considera que el ser mujer es uno de los factores por los que te pueden tratar diferente. 32% de las personas consideran que a las mujeres que hacemos o que intentamos hacer política, pues nos enfrentamos a un menosprecio por el hecho de que se disminuye, se menosprecia nuestra capacidad para estar al frente de un cargo público. Y lo que de bote pronto, digamos, sale con estos datos es identificar que se mantiene un sesgo muy importante en relación al desempeño de la mujer en los espacios públicos. Una situación que, si bien es persistente en todo nuestro país, pues vemos que en la capital no se escapa de esta situación, ¿no? Y un punto con el que podemos trabajar, y es precisamente observar e identificar, es que las cifras no son bajas, no hay que menospreciarlas entonces, y por eso, bueno, pues tenemos que continuar desde las instituciones, la academia y por supuesto también desde la ciudadanía, pues a continuar con políticas sí con perspectiva de género para poder contrarrestar estas dinámicas a las que nos enfrentamos las mujeres chilangas. No obstante, mirando un poco de las variables y estando quizá un poco influenciada por las preocupaciones que he notado en mis seminarios, que provienen precisamente de ustedes, es el tema en relación a la discriminación. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, les decía, ¿no? Acabo de mencionar unos datos donde nos muestran cifras donde el ser mujer implica en muchas ocasiones un trato diferenciado, en una realidad donde la presencia de migrantes haitianos es cada vez más notoria en nuestra ciudad, en una realidad donde una mujer trans no puede acceder al sanitario para cumplir una necesidad fisiológica básica, en una realidad donde todos y todas fuimos testigos de los discursos de odio que se vertieron posterior a la muerte del magistrado Osiel Baena. Bueno, pues me parece que es muy pertinente preguntarnos si la ciudadanía chilanga discrimina. Y no dejarlos netamente impresiones, sino más bien con datos emanados de un instrumento serio como es el informe de cultura cívica que hoy nos ocupa, ¿no? Y entonces, para eso primero les propongo la siguiente, por favor, vincular el tema de la discriminación con su contraparte, es decir, con la tolerancia. La tolerancia, que dicho sea de paso, es un valor de la democracia. Siempre nos dicen que en las democracias implica respetar aquello que nos es diferente. Por eso les propongo comenzar este análisis a partir de las percepciones de la democracia en la Ciudad de México. Y la primera idea que vemos ahí es que el 60% de la población chilanga nos dice que sí, efectivamente la democracia es la mejor forma de gobierno, que incluso el 84% de los encuestados y encuestadas nos dicen que en la Ciudad de México sí hay democracia. Entonces, lo que vemos es que, ok, la población está consciente de que se desenvuelve en una democracia, que es la mejor forma de gobierno, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque existe algo donde ya no estamos tan satisfechos con la democracia en la que vivimos. Y esto nos lleva a esta pregunta sobre qué es lo que estamos esperando de la democracia las y los chilangos. Y parece que estamos muy conscientes de vivir en ella porque se cumplen ciertas reglas del juego democrático en términos institucionales, pero hay situaciones que no nos terminan de encantar, hay ciertas situaciones donde no se hace ese match, ¿no? Nos dice qué es lo que nos genera ese nivel de insatisfacción.
Y entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente todavía. Ahí está esta. Bien interesante porque el 44.83 de nuestra población citadina de la Ciudad de México considera que somos tolerantes. No obstante, en la siguiente gráfica, por favor, la siguiente, vamos viendo qué tan realmente está tan arraigado en nuestro ser el ser tolerantes, ¿no? Porque sí somos bien tolerantes, pero cuando se trata de que una mujer decida sobre su propio cuerpo, solamente el 41% de la población está de acuerdo en respetar esa decisión. Solamente el 63% de las personas está de acuerdo en que personas de la comunidad LGBTIQ+ ocupen espacios en la toma de decisiones. Sí somos bien tolerantes, pero el 39% de la población no está de acuerdo, solamente el 39% está de acuerdo en que personas del mismo sexo adopten. 62% está de acuerdo en los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y esta gráfica es bastante interesante. Lo realmente impactante de esta gráfica es el comparativo que se realiza en relación a 2017-2022. Y sobre todo si lo observamos en los porcentajes del muy de acuerdo, que son los que aparecen en color verde, y vemos cómo disminuyó considerablemente en todas las categorías. Es decir, aquí hay un dato de verdad importantísimo. ¿Qué pasó de 2017 a 2022? Que parece que en la sociedad mexicana nos volvimos más conservadores y conservadoras. Brutalmente, ¿no? Incluso cuando se les pregunta a las personas directamente sobre el tema de la discriminación, la siguiente por favor, vemos que la percepción de la discriminación sí es alta. De hecho, en todas las categorías está por encima del 50%. Ahora bien, ¿qué nos dice esta gráfica? ¿Cuáles son los factores que generan mayor discriminación en nuestra ciudad? Pues nos dice que el 94% tenemos una percepción de que se discrimina por nuestra clase social, es decir, somos una sociedad clasista. 91% nos dice que es por su físico. Y fíjense entonces acá cómo consideramos lo que es bello o lo que es estético desde una mirada, desde una hegemonía cultural. Y aquí hay un dato que nos dice, de hecho por ahí encontrando, revisando otras encuestas, nos dice que si uno tiene buena imagen es más fácil que consigas trabajo o es más fácil que asciendas en tu trabajo, es decir, como te ven te tratan, dice mi abuelita. Y si pensamos bajo esta lógica, pues no es difícil entender porque ahora en redes sociales encontramos muchas personas que venden cursos de diseño de imagen. Vamos a buscar una imagen que impacta, ¿no? Y bueno, vemos que sí es importante el tema del físico en la Ciudad de México, ¿no? 89% nos dice que se discrimina por la preferencia sexual y el color de piel. Estamos hablando entonces de una sociedad homofóbica y racista. Y entonces, fíjense, ¿qué tan críticos somos que hasta por la preferencia política juzgamos? Es decir, siempre se nos ha inculcado también que de política y de religión no hay que hablar. Qué difícil si vivimos en una democracia, si queremos estar más satisfechos con una democracia. Hay que politizarnos más. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de política y de inmediato hay un comentario como, ay, es que eres un peje zombie? Ah, sí, pues tú eres una derechaira. Ah, caray. Pues entonces, más allá de ciertas etiquetas políticas y personales, pues yo les invito, y con esto cierro, pues a que pensemos y cuestionemos cómo estamos entendiendo el marco de nuestra democracia. Y es bien interesante porque otro dato que se emana de este informe es que cuando se les pregunta a las personas qué es lo primero que piensa cuando se habla de democracia, la mayoría de las personas dice libertad. Entonces, ahí donde hablamos de democracia, ahí donde hablamos de libertad, es ahí donde ponemos el dedo. Es ahí donde juzgamos, es ahí donde criticamos. Entonces, pues vamos a pensar qué tipo de ciudadanía estamos construyendo desde la Ciudad de México y en qué sentido somos realmente tan críticos. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Castillo.
Dice otro dicho que los últimos y las últimas seremos los primeros y las primeras, y no es casual que la última persona ponente sea la maestra Diana Sánchez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde yo también ando por ahí, pero además justo porque este tipo de ejercicios, yo le creo al ISM y siempre le voy a creer, pero este tipo de ejercicios lo que nos permiten es precisamente quitar el dedo del renglón de aquí e irse a la base de datos y analizar con la base de datos a ver si ciertos todos esos datos, y la agenda metodológica, académica de la maestra Diana Sánchez pues tiene que ver con esta cuestión de cuantitativa. Y antes de darle la palabra a la maestra, sí quiero decir que en estos momentos en nuestra casa abierta al tiempo es una casa que apela a la memoria, y la memoria es una cosa muy importante en democracia. Entonces el análisis de estos datos pues son importantes para que no se nos olviden muchas cosas, y de verdad vamos a cerrar con broche de oro esta mesa. Maestra Diana Sánchez, por favor. Muchas gracias. No sé si sirve, no sirve, ¿verdad? No. Bueno, no pasa nada. Primero que nada quiero agradecer al doctor Carrera, a la doctora Castillo, la doctora Valencia, que me da muchísimo gusto verla nuevamente por acá, y a la maestra Carolina del Ángel, al maestro Mauricio Huesca, por invitarme a hablar no nada más del segundo informe, sino en general sobre cultura cívica y sobre qué podemos hacer, qué es lo posible. Como ya hablaron, hay recursos limitados, hay recursos institucionales, materiales, humanos limitados, pero en eso el ISM siempre se ha destacado, siempre ha sabido salir avante ante cualquier dificultad. Yo lo que quiero enfocarme es, ya hablaron de todo lo bueno, en todo lo que crecimos, voy a hablar de algunas cosas que creo que son las áreas de oportunidad en cuanto a la cultura cívica, principalmente porque queremos que el trabajo del ISM sea tan visible como sabemos que es su esfuerzo, como sabemos que es su esfuerzo como institución y el esfuerzo de todos los servidores públicos que lo conforman. En ese sentido, son relevantes los resultados respecto del presupuesto participativo y las consultas. Solamente el 2% de los encuestados sabe que el ISM organiza consultas, que el ISM tiene algo por ahí llamado presupuesto participativo, que es además una de las herramientas más poderosas que hemos encontrado en las democracias en los últimos años y sobre todo en América Latina. El origen del presupuesto participativo es en Brasil, en Puerto Alegre, y esa experiencia adaptada a la Ciudad de México también ha probado ser bastante provechosa. De hecho, entre las personas que lo conocen, las percepciones sobre la democracia y sobre las instituciones son mucho más positivas que entre los que no. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que les permite trabajar de forma directa o aplicar de forma directa los valores democráticos. Entonces, lo que queremos es que más gente sepa dentro de la ciudad que este es un trabajo importantísimo y que lo hace el ISM. También encontramos en esta encuesta que hay un menor conocimiento y una menor participación, incluso dentro de los que sí conocen al presupuesto participativo. Y la verdad es que las razones que aducen como falta de tiempo, cargas de trabajo muy extenuantes que les impiden acudir a los ejercicios o hacer propuestas, la verdad es que también hay otras razones que creo que van un poquito más hacia la raíz de por qué la gente que conoce no participa. Y esa es la percepción de inutilidad del instrumento mismo, la percepción de inutilidad de cualquier mecanismo que les sea presentado por una institución. Y esto habla mucho también de la falta de interés que los mismos encuestados dicen tener, falta de interés en la política, falta de interés en el destino de la comunidad, falta de
de ese tejido social que en realidad el ISM ha ayudado a construir con estos ejercicios, y bien poco a poco. Si nos centramos en por qué las personas piensan que es inútil, que es un ejercicio inútil, cuando los datos aquí lo muestran lo opuesto, ¿no? Hay muchísimos resultados, se han cambiado colonias enteras con el uso del presupuesto participativo, con los mismos proyectos que las personas consideran más importantes, parques de bolsillo, se han hecho reparaciones de tuberías, muchos con criterios que inclusive las personas consideran importantes sobre sustentabilidad o sobre equidad de género, y sabemos que funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfocar estos esfuerzos en que las personas tengan esta percepción de que esta institución, que es fuerte, puede hacer más por ellos, y ya lo ha hecho. Que esto les va a llevar también a una percepción de prácticas más limpias, más transparentes, y posiblemente a un mayor índice de satisfacción con la democracia. Un poco también lo que se menciona en el informe es que las personas se enteran de la actividad del ISM y en general de cómo ejercer sus derechos democráticos por medio de TV y radio. Es el principal medio. Uno pensaría que ya es algo que pasó, que solamente había redes sociales, plataformas digitales, etcétera. Pero la verdad es que el grueso de la población sigue consumiendo contenidos oficiales por estos dos medios. Y en ese sentido, creo que lo que podría realizarse también con las limitaciones presupuestales que se tienen es realizar spots con ejemplos de casos, de estos casos de éxito que han cambiado por completo las vidas de las personas dentro de sus propias colonias. Estos spots en donde se pueda decir cuál ha sido el mejor proyecto participativo del año, porque es innovador, porque ocupó de mejor forma los recursos, porque involucró a muchísimas personas. Y además de eso, canalizar las demandas. Hay distintos mecanismos que pueden hacerse permanentes por los cuales el ISM puede canalizar demandas gracias a su página de internet, gracias a los ejercicios que hace cara a cara con la ciudadanía. Podemos pensar en instrumentos que recolecten esta información o inclusive en algún chatbot, y también que eso nos lleve a lo que el informe dice mejor, que es comunicar eficazmente, combatir el desinterés o la apatía de las personas y dar a conocer todas las herramientas que se tienen para hacer un ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Y de cierta forma también con eso desarrollar competencias que hagan sentir a las personas que sí les van a escuchar, que no se menosprecian sus habilidades y que no se les discrimina por ninguna razón, en particular en razón de género. Hay una plataforma digital de participación ciudadana que tiene el ISM, y cuando hicimos un ejercicio aleatorio de análisis de estos datos, reveló que hay proyectos sin descripción, sin número de contrato, son los menos, ¿no? Pero también un poco que falta esta relación de las personas con su territorio. Entienden que pertenecen a una sección electoral, y en el mapa que nos proporciona esta plataforma se ve muy claramente. Sin embargo, el territorio en el que se mueven es mucho más pequeño. Entonces aquí nos haría falta una imagen o foto de la geolocalización exacta del proyecto específico, que les ayude a las personas a identificar, bueno, pues yo sé acerca de unos barandales, pero no sé si son exactamente los de calle Miraflores que se ven ahí en la esquina, ¿no? Porque esto hace más tangible cómo se utilizó cierto presupuesto, esto hace más tangible la labor de las instituciones, esto hace más importante el hecho de que llamen a participar en una reunión con los copacos ahora, etcétera. El ISM tiene que constituirse en ese espacio en donde las personas puedan permanentemente emitir propuestas y emitir opiniones.
Y esto va al tema que les decía, canalizar las demandas, porque muchas veces las personas no tienen el conocimiento específico para llevar su demanda a donde es. El ISM está facultado específicamente para ciertas situaciones, pero no para todas. Entonces, puede ayudar como vehículo, dado que la ciudadanía confía en la institución, a canalizar estas demandas y desterrar esta idea de que la participación, en la forma que sea, por internet o en persona, no sirve o que solamente es ilusoria, ¿no? Que solamente se queda ahí en ceros y unos. Hay que combatir este 76% de que la gente tiene poco o nulo interés en la política. Nosotros como politólogos, científicos sociales, sabemos que todo es absolutamente político. Hay que llevarle a la gente esta idea de que cualquier interacción que tienen en realidad es política, que ellos ya son políticos por naturaleza. Desterrar que es la política complicada o que está asociada con palabras negativas como corrupción, como robos, como mentiras. Yo creo que en realidad el trabajo del ISM y este informe en particular nos hace ver qué es lo posible dentro de la institución, dentro de la participación democrática. Pensamos en otro tipo de palabras, inclusión es la que se me viene a la mente. Desde la UAM Iztapalapa, desde la UAM Xochimilco, desde todas las UAM, nosotros podemos apoyar incorporando esta información de la que les hablo a siguientes ejercicios, a siguientes informes, ayudados de técnicas de procesamiento del lenguaje natural si es que se decide implementar algún tipo de mecanismo para recolectar permanentemente demandas de los ciudadanos, y tableros que sean interactivos, que visualicen los datos de forma sencilla y amigable para las personas. Y no solo eso, que los que ven la información por ese medio, los que se hacen de insumos por ese medio, también tengan este elemento de accesibilidad, de inclusión, que el ISM ha sido pionero para presentar los datos. Por supuesto, lo que sigue, específicamente del segundo informe, son los datos abiertos. Nos surgen los datos abiertos para poder nosotros procesarlos. Muchísimas felicidades por este esfuerzo. En la UAM siempre vamos a estar muy contentos de tener estos espacios de discusión, esta sinergia. Gracias. Muy bien. Pues miren, ya estamos casi sobre el tiempo, pero el diálogo requiere también de las interacciones de ustedes. Entonces, si quisieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión a nuestras ponentes, pues es momento de hacerlo. Colega, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Bautista y soy alumno de la carrera de Sociología. Y bueno, tenía algunas dudas sobre el valor que le damos a la democracia actualmente, viendo desde una estructura social, porque, por ejemplo, la democracia genera competencia, pero también la competencia puede generar agresión. Entonces, a partir de estas agresiones, no podemos decir también que, por ejemplo, la democracia puede generar estas agresiones a partir de los intereses propios que uno tiene. Por ejemplo, que aquí la ciudadanía chilanga, como vienen las estadísticas, pues tiene demasiados intereses propios. Entonces, a partir de ahí puede generarse una competencia o de ideologías o de instituciones, y de ahí generar a partir de la dominación que podemos ejercer hacia otras personas, a partir de los intereses propios y los valores puramente que también da la democracia, como es la competencia. ¿Alguien más, por favor? Bueno, mencionaba que se tenían que hacer canalizar estas demandas hacia el ISM, y cómo usted cree que sea lo más oportuno canalizarlas, en base a qué o qué medio. Pues demos respuesta. Les pido que seamos muy breves, por favor. Quien quiera ahora sí participar libremente. Bueno, respecto de lo primero que preguntaban, la competencia no es mala, la competencia de hecho es deseable en las democracias. Entre más competencia mejor, y entre más reglas claras para esa competencia mejor.
Aquí pareciera que el componente educativo respecto de los valores que implica vivir en democracia es lo que está faltando, o que tal vez es un ejercicio incompleto e imperfecto por naturaleza. Esa es la forma en la que se combate las agresiones entre competidores, es la forma en la que se combate la desinformación, precisamente para el fin de ganar, por solamente ganar. Falta introyectar estos valores democráticos en la sociedad y en absolutamente todos los mensajes. En cuanto vemos algún tipo de agresión que va más allá de lo que debería ser el juego democrático, debemos identificarlo y pararlo por lo que está completamente fuera de la sociedad que queremos construir. Doctora Valencia, por favor. Sí, perdón, coincido totalmente y además agregaría, la democracia es incertidumbre, dice Adam Tchaikovsky. Entonces, la manera en que la competencia, porque también la democracia es competitiva, si no estaríamos también acotando solamente una sola postura. Entonces es competencia y es efectivamente a través de la norma, es a través de la ley la que genera esa certidumbre, ¿no? La democracia en sí misma es incierta y lo que debe permear efectivamente son esos valores, y probablemente a lo que te refieras en esa competencia es que justo lo que tenemos dentro, que era lo que yo decía con Rolando Inglengar, es que prima los valores de la escasez. Entonces, al haber pocos recursos, luchamos por esos recursos y eso no es parte de la democracia. Y es lo que dice Robert Inglengar, ahí es donde se descompone esa cultura cívica. Sí, muchas gracias. La verdad es que no me tocaba hablar, pero no puedo dejar de reaccionar a esta postura, porque creo que es parte de lo que comentaba la doctora hace un momento, de ver los conceptos de democracia y política ya desde otra visión, y entender que la democracia no solo son elecciones, sino es una forma de convivencia que se fundamenta en valores: diálogo, tolerancia, respeto, libertad, igualdad, justicia, legalidad, todos estos valores que forman una verdadera democracia. Si en la democracia estamos considerando los antivalores, ya no estamos hablando de una democracia, sino de una forma diferente de socializar y al momento de elegir. Porque el tema es que a los procesos electorales, sí es cierto, han llegado muchos antivalores de la democracia, quitándole ese tono que debiera ser ciudadano y con todas estas cuestiones que deben privar en la convivencia, porque también, como todo es político, la política forma parte de la democracia y al revés, están una inmersa en la otra. Es nuestra Constitución la marca como una forma de vida, no solo una forma de elegir, sino de una forma de convivir digamos, convivir no solo por convivir, sino con una serie de valores que nos hagan crecer en lo individual y como sociedad, básicamente como un concepto así amplio de democracia. Entonces, y me apetece buscarles. Después tenemos desde la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, tenemos una ludoteca cívica, que es una maravilla. A mí me parece que es el área es la joya del instituto, perdón que lo diga, pero siempre lo he dicho, me parece que la dirección ejecutiva es así como la joya de esa institución, y dentro el trabajo de la ludoteca es el que nos lleva hacia afuera. Entonces, a lo mejor si buscamos la oportunidad de traer a la ludoteca cívica, justo tenemos una postura por ahí, una apuesta que tiene que ver con los valores y los antivalores de la democracia. Gracias. Justamente le quiero dar la palabra al jefe de departamento, al doctor Alfonso León, por favor. Gracias por darse tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que agradezco la invitación de la doctora Daniela. Ya me había platicado de la mesa, de la presentación de los resultados, y la verdad es que felicito al alumnado por estar aquí, porque tienen la oportunidad de conocer otra perspectiva de la democracia, obviamente referida, inclinada hacia los procesos electorales, hacia uno de los institutos más importantes que tiene el país, que digo, no es cosa menor, abrió muchos caminos de participación ciudadana, de procesos electorales, inauguró nuevos modelos. Y por supuesto que las preguntas que hace el alumnado son muy pertinentes. Me parece también que hay puntos que son también provocativos
en la misma presentación del informe de los resultados, siempre nosotros observamos, digamos, la parte, vamos a decirlo así, la buena onda de la democracia, ¿no? La parte positiva. Pero también la misma democracia tiene deudas, ¿no? Que a veces esas luego no las alcanzamos a ver. Por supuesto que eso rebasa a un instituto electoral, ¿no? Y la labor de ustedes como alumnos es justamente abonar los otros elementos que hacen falta, porque podrían hacer falta, ¿no? Se trata, como bien señalan en la mesa, de una construcción, ¿no? Social, politológica, por supuesto, desde muchos ángulos, porque es una deuda que también nosotros tenemos como ciudadanos, ¿no? El papel que se señalaban hace un momento las ponentes justamente es ese. Desde el ángulo teórico, desde el ángulo más empírico, pues tenemos varios resultados que justamente tenemos que empatar para lograr esa meta, ¿no? Tener una democracia electoral o procedimental cada vez más eficiente no es fácil. A veces nosotros, y me refiero a veces nosotros como Estado, como nación, tenemos al enemigo en casa, ¿no? Lo mencionaban hace un momento, ¿no? Tenemos contrasentidos en el ámbito político, lo cual pareciera cosa menor, pero bueno, así es la sociedad, ¿no? Y justamente a ustedes les toca valorar estos aspectos. Nada más, muchas gracias a la mesa por su participación, gracias a la consejera, a los organizadores, muchas felicidades, ¿no? A todos. Gracias. Gracias a todas y todos por venir. Guarden su informe, cuiden su informe, critiquen el informe, hagan la base de datos, hagan ejercicios. Es un ejemplo de 4 historias distintas que salieron de un solo libro y no son todas. Es correcto. Excelente día. Son interpretaciones.